Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio donde semanalmente o quincenalmente he estado leyendo unas columnas de opinión que estoy escribiendo para el portal Quién y Qué. En primer lugar, pues quiero agradecerle al portal Quién y Qué por permitirme hacer públicas mis opiniones sobre diferentes temas. En segundo lugar, quiero agradecerles a ustedes que se toman el tiempo de escuchar lo que tengo para decir. Igualmente quiero invitarlos a que participen con sus comentarios, siempre en un diálogo constructivo. Nunca pretendo que estén de acuerdo conmigo completamente, simplemente pretendo exponer unas ideas y que se construya, insisto, pues una conversación con el público. El tema de esta semana, pues no podía ser otro. Creo que en general, en Medellín, todo lo que sucede alrededor de EPM suscita muchísimo interés por parte de los ciudadanos y pues en este caso se ha despertado mucha preocupación, ¿cierto? Hemos visto una cantidad de sucesos alrededor de EPM, voces de parte y parte y en lo particular a mí me preocupa lo que está pasando porque considero que esto va mucho más allá de lo que sucede con empresas públicas de Medellín. Creo que estamos asistiendo a una especie de enfrentamiento o a una lucha de ciertos poderes económicos y políticos que quieren entrar y consolidarse dentro de la ciudad y a mí no me parece positiva la forma en que eso se está dando. Por eso decidí escribir esta columna el pasado jueves. Las cosas pasan tan rápido que a veces se pueden quedar como ya extemporáneas, pero creo que sigue siendo válido lo que escribí ese día, que fue previo al comienzo del anuncio por parte del señor alcalde de los nuevos miembros de la Junta Directiva de EPM. No pretendo, insisto, decir que lo que yo digo es la verdad absoluta, pero creo que tengo información y conocimientos suficientes para exponer la opinión que voy a leer a continuación. La columna se llama El nuevo megaproyecto de EPM. Como les dije, se publicó desde el jueves pasado en el portal Quién y Qué. Los invito a visitar este interesante sitio de opinión. Doy comienzo entonces a la lectura. El nuevo proyecto, el nuevo megaproyecto de EPM. Construir confianza es lento y difícil. Derrumbarla, por el contrario, es rápido y fácil. Es por eso que la transparencia, la comunicación oportuna y el respeto por las reglas de juego establecidas son primordiales. Si se mina la confianza, se comienza a resquebrajar el capital social que esta ciudad ha construido a lo largo de los años y que ha puesto a Medellín como ejemplo de gobernabilidad. En el necesario debate sobre el presente de empresas públicas de Medellín, asistimos a un enfrentamiento de intereses políticos y económicos, a menudo disfrazados de amor a la empresa y a la ciudad. En un lado encontramos una satanización generalizada de los empresarios de la ciudad. En el otro encontramos un revanchismo propio de quienes no alcanzaron sus objetivos en las últimas elecciones locales y, por debajo, y esto es tal vez lo más grave, los intereses de algunos caciques locales o nacionales que han perdido reputación, pero no ambición. Se cumple así, infortunadamente, un vaticinio que lancé durante la pasada contienda electoral, la llegada a Medellín de las taras y vicios propias del debate político nacional y, por qué no decirlo, capitalino. ¿Sí? Estamos viendo que llegan acá las personas y los discursos que han hecho carrera en la política nacional y en la política bogotana, digamos una carrera negativa. Me rehúso a adoptar esos discursos reduccionistas. Me niego a creer, por ejemplo, como se infiere en el discurso oficialista, que el empresariado paisa en pleno se puso de acuerdo para, desde la junta directiva de EPM, proteger sus intereses particulares por encima de los de la empresa. Desconocer la trayectoria y la honorabilidad de personas como Azucena Restrepo u Osvaldo Gómez, o ignorar las preocupaciones de entidades reputadas como ProAntioquia o la Cámara de Comercio de Medellín demuestra, en el mejor de los casos, un ingenuo adanismo y en el peor de los casos,
un desprecio por los procesos que han permitido el crecimiento de nuestra ciudad. De igual forma, tampoco puedo apoyar el facilismo con el que algunos reducen las actuaciones del alcalde a un supuesto izquierdismo que debería ser erradicado a toda costa. No comparto esos facilismos. En ambos casos se pone en riesgo un logro histórico de la ciudad. 2 puntos. La construcción de un modelo de gobernanza que, a partir de un trabajo articulado entre el sector público, la sociedad civil, el sector privado y la academia, se convirtió en la principal herramienta de la sociedad medellinense para superar el periodo más crítico y oscuro de nuestra historia y devolverle así la esperanza en el futuro y la confianza en las instituciones. El problema central en la crisis actual, desatada por la renuncia de la Junta Directiva de EPM, no está, pues, en la acción jurídica emprendida contra algunas empresas partícipes del proyecto Hidroituango, una demanda que considero necesaria, aun cuando los riesgos derivados sean bastante grandes. El problema tampoco está en la propuesta de ampliación del objeto social de la empresa, una discusión interesante y oportuna que debe darse de cara a la ciudadanía y del Consejo. El problema central está en la pérdida de confianza entre los actores de la gobernanza, en la ruptura de prácticas de gobierno corporativo que han sido construidas y concertadas durante décadas, en el nocivo enfrentamiento entre sectores, en este caso el sector público y el sector privado, que necesitamos para seguir avanzando como sociedad. Esta crisis de confianza, como vemos ya en los casos de EPM, Ruta N y ahora Sapiencia, se extenderá en nuestra ciudad con consecuencias insospechadas. Requerimos diálogo, sensatez y claridad. El voluntarismo del señor alcalde Daniel Quintero no puede pasar por encima de las buenas prácticas institucionales. Su idea de innovación no debe basarse en la destrucción o el desconocimiento de los procesos que hemos construido durante 3 décadas. Su manejo de la información tiene que mejorar. Si él había identificado conflicto de intereses entre algunos miembros de la junta directiva de EPM, pues debió actuar antes y hacerlo saber a los ciudadanos. Igualmente, el oficio de los opositores, muy necesario por lo cierto, debe trascender el revanchismo, los cálculos electorales y los intereses privados que hoy se empiezan a hacer evidentes. La conformación de una nueva junta directiva para EPM, así como Ruta N, es una oportunidad única para que la actual administración demuestre un talante incluyente y transparente. Una ocasión para que en ella se vean representados los intereses, no solo de la empresa, sino de la sociedad. Se trata de un momento para dejar claro cuál es el norte de la empresa pública más querida por los antioqueños. Espero que esta oportunidad no se dilapide por mezquindades o intereses opacos. Empresas Públicas de Medellín debe reconstruir la confianza. Para ello, debe garantizar transparencia en sus procesos y nombramientos, empezar una nueva era de relacionamiento con la ciudadanía a través de una veeduría que le ofrezca tranquilidad a los medellinenses y legitimidad a sus directivos. Ese debe ser el nuevo megaproyecto de EPM, un megaproyecto mucho más ambicioso que el propio Hidroituango. Desde el Consejo, humildemente, seguiré velando por ello. Hasta ahí mi columna. Como ven, pues no me lanzo a acusar a nadie con nombre propio, pero sí dejo ver que sospecho que hay ciertos intereses que empiezan aquí a visibilizarse. Y quiero hablar particularmente de algo. ¿Por qué, por ejemplo, vemos que los apoyos políticos, ¿cierto? Los figuras políticas que han salido a respaldar al alcalde Daniel Quintero en estas actuaciones son personas o personajes del talante de Luis Pérez, Gabriel Jaime Rico o Germán Vargas Lleras? ¿Era esa la renovación que esperaba la ciudadanía medellinense cuando votó masivamente por Daniel Quintero, el independiente? Yo realmente no creo, ¿cierto? Yo veo, y lo decía también, es que ha habido unos grupos políticos, César Gaviria, Germán Vargas Lleras, ¿cierto? Desde la capital no habían podido nunca meterse en el gobierno de la ciudad y ahora parece que lo están logrando.
Igualmente, hay algunos políticos locales, ¿sí? Y el caso de Luis Pérez y su combo, que también están viendo en la alcaldía de Daniel Quintero una oportunidad de hacer ciertas cosas que no habían podido hacer. Por ejemplo, emprender esa lucha contra el empresariado paisa, ¿sí? Un empresariado que no entiendo por qué está siendo satanizado con un facilismo horrible. La gente habla y habla de que el GEA controlaba todo. El mismo alcalde decía que esta junta directiva no va a ser del GEA. Nunca ha sido del GEA, señor alcalde. Revise quiénes son los personajes que han estado allí, ¿cierto? Entonces, me asusta, insisto, por un lado que haya sus intereses políticos y económicos por debajo, todavía no los tenemos bien identificados, pero me asusta que se imponga ese discurso facilista según el cual entonces los empresarios son todos unos malos, satánicos, ¿sí? Y el alcalde es el salvador que nos va a liberar de estas personas. Ciudadanos, basta con estudiar la historia de nuestra ciudad en los últimos 120 años para entender el rol fundamental que han jugado los empresarios para que Medellín logre ser una ciudad medianamente digna en Latinoamérica. Hay que ver cuál ha sido el papel de los empresarios locales en los últimos 30 años para ver cómo o cuál fue el papel que jugaron en, en el renacimiento de Medellín después de que fuimos la ciudad más violenta del mundo en 1990. Tenemos que entender, tenemos que leer para evitar ese facilismo, tenemos que entender qué es el GEA, el Grupo Empresarial Antioqueño, para que vean quiénes son, cuáles son sus prácticas, cuáles han sido los aportes de este grupo empresarial a nuestra ciudad y a nuestro departamento. Y además hay que entender también que el grupo empresarial antioqueño, pues, independiente de que a usted le guste o no le guste, no ha sido quien ha manejado empresas públicas de Medellín, no ha sido quien ha manejado la alcaldía de Medellín, ¿sí? Es un grupo de empresas con un buen poder económico, por cierto, claro, pero no son ese fantasma que dice la gente, pues que es que el GEA maneja la ciudad y hace lo que le da la gana. Por favor, no caigamos en esos facilismos. Realmente, esa idea del fantasma del GEA me parece exactamente igual de estúpida a la del fantasma del castrochavismo. ¿Sí? Te crean un enemigo indefinible porque la gente muchas veces ni siquiera sabe qué es el GEA y te meten miedo con eso. Y bajo ese miedo entonces se justifican cualquier tipo de acciones autoritarias que porque nos están salvando de ese tal fantasma. Yo los invito realmente a que, primero, evitemos el facilismo en los discursos. Segundo, pues si estamos realmente preocupados por nuestra empresa y por nuestra ciudad, entonces estudiemos, ¿cierto? Y leamos quiénes han sido, por ejemplo, los miembros de la junta directiva, qué ha sido el grupo empresarial antioqueño, por qué se ha destacado, por qué ha sido importante, cuál ha sido su aporte en el crecimiento de la ciudad en las últimas décadas. Y obvio, no es perfecto y obvio que tiene mucho que mejorar. Yo mismo he criticado la falta de visión de los dirigentes más nuevos de las grandes empresas antioqueñas comparada con otros hombres pues que en el pasado se hicieron grandes, pero caer en el facilismo de creernos el fantasma del GEA, creo que le hace mal al debate público, le hará mal a la ciudad, le hace mal a empresas públicas de Medellín y le pone el camino expedito a quienes bajo el discurso de que aman a la ciudad y aman empresas públicas, al parecer están permitiendo la entrada de intereses poco saludables a la ciudad y a empresas públicas de Medellín. Quiero aprovechar para contarles que el próximo jueves a las 6 de la tarde voy a realizar una conversación precisamente sobre este tema de la crisis institucional que empieza a vivir Medellín con personas que de alguna manera representan el sector académico, el sector empresarial y el sector social de la ciudad, para que entendamos por qué esta crisis es grave, ¿sí? Porque lo grave no es lo que dice el alcalde, sino lo que no está contando. ¿Sí? Y por qué lo grave es que caigamos en esa facilidad de decir, no, es que los empresarios son todos malos y el pueblo está sufriendo por culpa de ellos. Compañeros, la realidad es mucho más compleja de eso, mucho más compleja que eso, perdón,
y requerimos con urgencia entenderlo, porque siento que si la ciudadanía no estudia el tema, lo comprende mejor y lanza una voz de alerta al alcalde de Medellín, pues este sentirá que tiene permiso para seguir actuando erráticamente en el relacionamiento de la alcaldía de Medellín con el sector privado, con el sector académico y con la sociedad civil, que es lo que hemos visto durante estos meses, infortunadamente. Mm, Hasta ahí pues mi intervención. No sé si alguien tiene algún comentario. A ver, yo veo acá. Estoy leyendo. Estoy leyendo. Me pregunta Edgar Aguirre, ¿por qué siempre buscan que cada decisión se incline hacia un poder o un lado político? ¿Qué ganan con esto? Edward, no entiendo bien pues la pregunta, pero creo que precisamente lo que habíamos logrado en el caso de EPM era evitar que se inclinara en función de intereses políticos. Esto está documentado. EPM ha tenido 3 grandes crisis con esta en sus 65 años de historia y las 3 se han dado. Una fue en los 70s, la otra fue a principios de este milenio cuando el alcalde era Luis Pérez y la nueva se presenta ahora. Es precisamente cuando los políticos han pretendido tener mucho más poder de la cuenta sobre EPM. Para eso fue que se creó en su momento un gobierno corporativo que no es otra cosa que unas reglas de funcionamiento, ¿sí? Para que la empresa funcione adecuadamente y no esté sometida a los caprichos políticos. Entonces, mi interés no es que se incline a un lado político o al otro, sino precisamente que no sea un botín político. Juan Bedoya dice que veo que te vendiste al GEA. Pues no, la verdad, Juan, yo no me he vendido al GEA. Sí, no sé a qué se refiere. Es un hecho y está en la historia cuál ha sido el papel del GEA acá. Lo invito a estudiarlo y a debatirlo, pero decir te vendiste al GEA es de un facilismo que es precisamente lo que pretendo discutir en esto. No caigamos en esos atajos discursivos, ¿cierto? Que te vendiste a Algea, es que sos castrochavista, es que, hombre, la ciudad es mucho más compleja que eso, por favor. A ver, Nicolás dice, el GEA ha sido vital para nuestro desarrollo, vale, Vanessa está de acuerdo, muchas gracias. Edward dice, pides no satanizar y tú mismo lo estás haciendo. Hombre, yo no estoy satanizando, sí estoy mencionando unos intereses que a mí no me parecen sanos, ¿cierto? Yo no creo, por ejemplo, que el señor Luis Pérez haya sido un buen gobernante ni que represente intereses pulcros para nuestra ciudad o para nuestra empresa, y lo acaba de demostrar como gobernador. No me parece, por ejemplo, que el ánimo que mueve a la familia Gaviria, me refiero a César Gaviria, desde Bogotá sea constructivo para la ciudad, creo que es pura ambición política. Ahora, este es mi pensamiento, ¿cierto? Y estoy dispuesto a discutirlo, pero no estoy satanizando, estoy diciendo lo que veo, ¿sí? Y lo que he logrado aprender en estos años de cómo funciona el mundo político. Eberto me pregunta, bueno, pero Eberto, pues esta pregunta no tiene que ver con el tema. Nicole Pérez dice, no sabemos a quién creerle, si al alcalde o a la junta directiva. Pues mira, yo lo voy a poner en este aspecto, ¿cierto? Digamos que de un lado está el alcalde y quienes lo apoyan, ¿sí? Eh, en su discurso está, como decía en la columna, que los empresarios se pusieron de acuerdo para hacerse los locos con EPM y hacerse el tape-tape, ¿cierto? Entonces yo quiero responder a esto desde un punto de vista. ¿Ustedes creen realmente? Y hemos visto quienes se han pronunciado al respecto. Voy a listar la Cámara de Comercio de Medellín, Pro Antioquia, la Intergremial, el director de Confama, el Grupo Argos, una serie de exgerentes de EPM, exalcaldes de Medellín. O sea, ¿ustedes realmente creen que todo el mundo se había puesto de acuerdo para cagarse en EPM y que el que nos está salvando es el alcalde? A mí ese discurso mesiánico me asusta y no me lo creo, porque basta uno estudiar la trayectoria de estas entidades o de personas como Osvaldo Gómez, que no venía del mundo empresarial, sino del mundo cooperativo y que también renunció a la junta de EPM. Entonces, yo tengo muy claro
a quién creerle. E insisto, si el alcalde había identificado conflicto de intereses dentro de algunos miembros de la junta directiva, entonces ¿por qué lo ratificó hace 4 meses? Hubiera aprovechado para sacarlo si así era, ¿no? Es por eso que mi convicción está en que el discurso del alcalde no es el correcto, está inventándose un falso dilema entre la defensa de lo público y la defensa de lo privado, cuando sabemos que una ciudad y una sociedad no se construye desde uno u otro lado, sino que se construye con el trabajo articulado de varios. Santiago Molina me pregunta si leí el artículo de Vargas Lleras. Sí, lo leí, y me parece muy sospechoso que el señor esté opinando de cosas de Medellín mientras calla con todo lo que pasa en Barranquilla, donde una sola familia, ni siquiera un grupo empresarial, maneja absolutamente todo y lo ayudan a él a ganar votos. Entonces, no. Santiago me pregunta qué pasa con otras obras de EPM. EPM ha tenido problemas, claro que sí, y tenemos que resolverlos y tenemos que responsabilizar a los culpables. De hecho, yo estoy de acuerdo con que se haya interpuesto la demanda, ¿sí?, al consorcio o a los diseñadores, ejecutores, interventores del proyecto. Eso es muy diferente a decir que es que todo el empresariado antioqueño es malo y que el alcalde nos va a salvar. Creo que son dos temas muy diferentes. Los errores puntuales hay que ir y buscarlos y corregirlos y buscar a los responsables. Otra cosa es usted tachar a todo el empresariado local de que son unos ladrones, unos corruptos o unos vendidos. Mauricio dice, es muy difícil no politizar el tema de EPM completamente, y yo creo que todos los aspectos de la vida pública merecen ser politizados. Ahora, hay que ver es qué tipo de política le estamos metiendo. Si estamos viendo una política de intereses electorales, como vemos en algunos, ojo, en algunos a favor del alcalde, pero también en algunos que están en contra del alcalde, que están aprovechando esto para desquitarse o para ver cómo marcan puntos. Eberto me pregunta, ¿cree usted en EPM? Pues yo creo que EPM es una empresa grande, ¿cierto? Es un referente de empresas públicas en el país y en Latinoamérica. Es la empresa pública, la segunda empresa pública más grande de Colombia. Es la única empresa de servicios públicos en Colombia que logró sobrevivir a toda la época de las privatizaciones y siguió siendo exitosa. Y eso gracias a un modelo también de gobierno corporativo. Entonces yo creo en lo que ha construido EPM. Ahora, ¿la institución tiene errores? Claro que sí. ¿Hay que corregirlos? Claro que sí. Por eso hablo de que EPM debe marcar un nuevo norte. ¿Qué es lo que esperamos los ciudadanos de EPM? Esperamos que sea una empresa más transparente, digo en mi caso, más transparente, más cercana a la comunidad. Hoy en día EPM se nos ha vuelto como una cosa por allá grande, y finalmente yo creo que tiene que ser una empresa que tenga ¿cómo decirlo?, una ambición de impacto ambiental positivo muy grande. Creo que EPM tiene el poder y tiene la responsabilidad de hacer eso. Andrés Escobar pregunta, ¿por qué tanto alboroto con que el alcalde Quintero pida llegar a una conciliación? Mi problema no es con eso, Andrés, creo que lo expliqué. El problema es que se empieza a volver repetitivo por parte del alcalde el desconocimiento de las juntas, porque no fue solo lo de EPM, ojo, pasó también en Ruta N, empieza a pasar en Sapiencia. Estamos viendo en el área metropolitana también la ruptura con ciertos procesos históricos de trabajo, por ejemplo, con las universidades. Entonces, mi problema no es con la conciliación, que insisto, creo que era necesaria. Mi problema es que detrás de esto estoy viendo una crisis institucional que va mucho más allá de la Junta de EPM. Juan David dice, ¿por qué tanto silencio durante tantos años? Juan David, no ha habido silencio durante tantos años. EPM siempre ha estado en el debate público, ¿cierto? Siempre ha sido un tema permanente de interés de los ciudadanos y de los políticos, afortunadamente, ¿cierto? Y llevan muchísimos años, siempre se ha estado, o sea, yo me acuerdo hace 20 años cuando era Luis Pérez el alcalde, hubo problemas con EPM, que contrató unas vajillas, se hizo escándalo. Después, cuando hubo la fusión de UNE con Millicom, también, ¿cierto? Cuando hubo inversiones en el extranjero fallidas bajo la alcaldía de Aníbal Gaviria, también estuvo en el debate público. Entonces tampoco podemos decir que es que a EPM nunca nadie le había mirado lo malo y que de repente ahora el alcalde se dio cuenta de todo lo malo. Eso es falso. Siempre la ciudadanía, los medios de comunicación y la clase política y empresarial ha estado atenta a lo que pase en EPM, y me parece bien. Creo que el problema
es precisamente que ahorita pretendan con un discurso facilista decirnos que empresas públicas nunca había funcionado bien, palabras del alcalde, ¿sí? Que esto no había funcionado bien y que ahora la va a salvar. Si no había funcionado bien, ¿cómo llegó a ser la segunda empresa más grande de Colombia? ¿Cómo llega a ser un modelo en la prestación de servicios públicos en toda Latinoamérica? ¿Cómo llega a ser, como la llaman por ahí, la joya de la corona, que le transfiere más de 1 billón de pesos al año al municipio de Medellín? Si empresas públicas hubiera sido tan mal manejada como están diciendo, entonces no tendríamos en empresas públicas esa empresa grande y querida y digamos pudiente que tenemos hoy en día. Pablo me pregunta, y yo creo que hacia allá tenemos que ir, ¿cierto? No tanto dedicarnos aquí echando culpa, sino cómo hacer para blindar a EPM. ¿Cierto? Yo pienso que tenemos que recuperar la idea de un gobierno corporativo, deberíamos poner unas reglas de juego, ¿sí? Por ejemplo, está bien que cada 4 años el alcalde llegue y ponga de gerente a quien quiera. No debería haber un proceso mucho más claro, transparente y meritocrático ahí. Igualmente para los miembros de la junta directiva. No debería ser un proceso mucho más claro y transparente que simplemente hacer, y lo dijo el alcalde y me parece supremamente grave, es que si un miembro de la junta no me gusta, lo cambio. Esa es la idea que tiene el alcalde de un gobierno corporativo y del papel de una junta directiva. Imagínense que el alcalde pudiera hacer eso con los concejales. Es que ese concejal no me gusta, entonces lo cambio. No, precisamente para eso tenemos una constitución y una democracia. Y un gobierno corporativo en pequeña escala viene siendo lo mismo, es decir, unas reglas del juego. Nicole me pregunta, ¿para ti quién debe pagar la deuda de Hidroituango? La deuda de Hidroituango, pues la deben pagar los responsables. Para eso hay unas investigaciones. Acaba de abrir un dossier nuevo en la Procuraduría. ¿Sí? Las aseguradoras hacen su estudio, EPM ha contratado sus estudios. Es que yo no estoy en contra de que se señalen a los responsables, no estoy en contra de que paguen, por favor, tienen que pagar. Estoy en contra, insisto, de la generalización de que todos los empresarios son malos y que llegó el alcalde para salvarnos, para salvar una empresa que según él estaba en la inmunda, lo cual es falso, y que él es el que tiene la solución. Creo que el alcalde se está equivocando en su grandilocuencia, diciendo que él es el mejor, que ahora sí la mejor junta directiva de la historia, ¿cómo lo sabes si apenas acaba de nombrarla? Creo que se está equivocando además en desconocer qué es lo que ha hecho grande a EPM hasta el día de hoy. Y no ha sido lo que ha hecho grande EPM, insisto, no ha sido la intervención de los alcaldes, ha sido el seguimiento de unas reglas claras de juego y de privilegiar la técnica por encima de la política. Sobre eso se han escrito recientemente varias columnas, pues no soy capaz de recordarlas todas. Yo los invito a que asistan este jueves a la conversación que vamos a tener, porque allí va a haber personas que conocen la historia de cómo ha sido el trabajo mancomunado en Medellín del sector social, el sector público, el sector civil y el sector privado y la academia. Creo que eso nos da un poco más de claridad y eso. Carlos Cano nos dice, por eso cambiaron a todo el mundo, se tenía que hacer. Hermano, no estoy de acuerdo. Y además pones el peor ejemplo, que lo mismo se tiene que hacer con los congresistas, senadores, diputados, el país sería mejor. Entonces, que cambiamos a todo el mundo. Listo. ¿Y quién los cambia? El alcalde. Sí, o sea, ¿crees que una persona puede tener el derecho de cambiar a todo el mundo? Me preocupa, insisto, porque es algo repetitivo en la boca del señor alcalde. Yo recuerdo cuando era candidato que dijo, a esos concejales de Medellín hay que cambiarlos todos. Hombre, eso no es un demócrata. Un gobernante no puede pretender gobernar solamente con la gente que está de acuerdo con él. Al contrario, estamos retrocediendo entonces a unas épocas donde no existía la democracia. Pablo me pregunta que ustedes como concejales y todos los gremios deberían acoger al alcalde, hacerle un llamado sobre aspectos por mejorar. La pregunta es, ¿el alcalde sí escucha? Tengo la misma pregunta, Pablo. Yo me pregunto si el alcalde escucha. Yo desde mi curul y desde estas redes, pues intento hacer los llamados de atención. También estamos planeando desde el Consejo de Medellín un evento grande, como un foro donde podamos escuchar
a los gremios, a los empresarios, a los sindicatos de EPM, a las instituciones, a la academia, a la alcaldía de Medellín, a la nueva junta directiva, porque el objetivo aquí tiene que ser que todas las cartas estén sobre la mesa, que tengamos claro cuáles son los intereses. Entonces, yo creo que yo quiero ser positivo y pensar que aquí nace una oportunidad. El alcalde hablaba de una nueva era en EPM, pero la nueva era no se decreta, la nueva era no se da por quien nombre en la junta directiva, la nueva era, y termino con esto porque así terminaba la columna, la nueva era se da en cómo vamos a reconstruir la confianza que se ha ido perdiendo en empresas públicas de Medellín y esta nueva desconfianza que estamos importando desde otras regiones del país para decir que aquí se trata de una lucha de los intereses públicos contra los intereses privados o de los gobernantes contra los empresarios. Eso es un falso dilema, compañeros, no nos dejemos engañar. Les agradezco su atención. En los comentarios al principio está el enlace a la columna. ¿Sí? Está ahí en el segundo comentario y nuevamente los invito a que este jueves a las 6 de la tarde se conecten también aquí a través de mi Facebook para que escuchen, no mi voz, yo simplemente seré un moderador, pero para que escuchen las voces de Laura Gallego, una politóloga experta y que hoy en día trabaja como directora de proyectos en ProAntioquia, para que escuchemos a Santiago Silva, politólogo, investigador y profesor de la Universidad EAFIT, que tiene una visión muy interesante sobre el papel de las instituciones en lo que es hoy en día la ciudad de Medellín, y Jorge Melguizo, que ha sido un representante y activista de los sectores culturales y sociales en la ciudad de Medellín. Creo pues que tenemos un buen panel para que escuchemos diferentes voces y para que entendamos por qué esta renuncia de la junta directiva de EPM esconde mucho más de lo que vemos y va mucho más allá de empresas públicas de Medellín. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Nos vemos el jueves. De verdad, gracias por seguirme y por comentar. Espero que estos diálogos sean constructivos y nos permitan a todos forjarnos un mejor criterio de lo que está pasando en la ciudad. Feliz noche, cuídense mucho. Hasta luego.